Marta Orrantia nació en el año 1970. Estudió periodismo en la Universidad Externado de Colombia e hizo un par de años en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Inició su carrera como periodista cultural de El Tiempo. En el año 1997 creó su primera revista, Jet Set, para publicaciones Semana. Un año después, con la misma casa editorial, participó en la creación de Gato Pardo. Fue editora hasta el año 2002 de esta revista y de ahí pasó a dirigir Rolling Stone para la zona andina y Panamá. Tras 2 años y medio, se retiró por un tiempo para escribir su primera novela y regresó nuevamente a los medios, esta vez como editora internacional de Soho. Sus textos se han publicado además en revistas como Diners, Arcadia y Don Juan. En el año 2009 publicó la novela Orejas de Pescado y en el año 2013 el libro de periodismo Todopoderosos de Colombia, ambas publicaciones con el sello Planeta. El teniente coronel Javier Vianney Rodríguez Porras cuenta con 21 años de experiencia en la Policía Nacional, institución en la que ha sido jefe de la sección Incorporación Departamento de Policía BAUPES, de BAU, asesor en la Dirección de Bienestar del Ministerio de Defensa Nacional, jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Dirección de Antinarcóticos, DIRAN, director encargado y actualmente subdirector de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, SQ. Ha vivido y luchado el conflicto armado colombiano, ya que entre el 1 de noviembre del año 1996 y el 2 de julio del año 2008 estuvo secuestrado por las FARC, hasta su liberación en la Operación Jaque, llevada a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia. Desde su liberación, se ha formado en temas como resolución de conflictos, negociación y mantenimiento de paz, al igual que en ayuda humanitaria, lo que le ha valido para ser docente invitado por el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Columbus, Georgia. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Uniminuto por habernos invitado, a Alejandro Cuervo, Andrés Garzón, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y pues muchas gracias al Teniente Coronel Javier, muy amable por estar aquí también. La verdad es que es un honor para mí poder entrevistarlo a usted. Gracias Marta por hacer el papel hoy de entrevistadora. Yo quiero primero que todo agradecer a todas las directivas de este centro educativo, en especial a Ricardo, quien compartimos durante 2 años las aulas en la Javeriana, fuimos compañeros de una maestría en estudios políticos y en verdad que es muy grato encontrarnos nuevamente en un escenario académico como es el que estamos viviendo en este momento. Bueno, yo quiero empezar por el comienzo, quiero empezar a preguntarle, ¿usted por qué se hizo policía? Bueno, yo creo que la mayoría de los policías, y hablo en particular, lo hacemos por vocación. Casi que lo hacemos, en el caso particular, casi diría yo que en la gran mayoría de la oficialidad lo hacen por amor. Ya obviamente estoy hablando de mi generación, ¿no? Soy un poco pues antiguo entre comillas en la institución, pero hoy en día también lo hacen la mayoría por vocación y otro número también por una opción laboral, por una opción que pueda mejorar su vida académica, y creo que eso se vive hoy en día. Antiguamente lo hacíamos más por una vocación. ¿Qué le dijo su papá? Es que tengo entendido que su papá es ganadero, finquero, del llano. ¿Qué le dijo su papá cuando usted dijo voy a hacerme policía? Bueno, yo creo que para mi papá fue una sorpresa porque como todo pues las personas antiguas o la gente ganadera, ellos lo que esperan es que los hijos hereden esa tradición y que se hagan cargo de las fincas. En el caso particular yo no quise, para mi papá fue una sorpresa. Obviamente pues él nos apoyaba en lo que nosotros quisiéramos hacer y pues hubo un apoyo incondicional. Fue muy duro para ellos pues porque en ese momento yo
tenía que salir de mi pueblo, yo soy acasireño, tenía que salir de mi pueblo hacia Bogotá a estudiar. Es una experiencia muy enriquecedora y bueno, hoy en día ya doy gracias a Dios porque fue una muy buena opción, porque ya en este momento cuento con una pensión si quisiera retirarme, que afortunadamente nosotros contamos con ese beneficio. Hoy en día pensionarse es muy difícil. Yo creo que esa es una de las grandes garantías que nos da una institución como la policía. Sí, vamos a terminar pensionándonos a los 90, ¿no? Usted estaba en la toma de MeToo cuando usted lo secuestraron. Estuvo en MeToo. Yo estuve en el año 98. Yo me encontraba allí desempeñando pues varias funciones. Yo era el comandante del aeropuerto, jefe de incorporación, y el 1 de noviembre del 98 se efectuó, yo creería que una de las tomas guerrilleras más cruentas que se han vivido en el país. Tanto así que las FARC calificó ese ataque guerrillero como Operación Marquetalia. O sea, porque iba a ser una cosa pues estruendosa como lo fue. Nosotros vimos los videos de la toma de MeToo, vimos lo que pasó, digamos, lo aislado que estaba MeToo en ese momento. Para llegar a MeToo para rescatar MeToo se necesitaba más o menos una semana. Era una cosa muy complicada. Cuéntenos usted que estaba dentro, qué fue lo que pasó, cómo lo vio usted. Bueno, yo creo que nosotros estábamos conscientes de eso. Tal vez el país no lo conoce, pero en ese momento creo que nuestras fuerzas militares y la policía no tenían esa capacidad para poder retomar una población en pocas horas. No teníamos la capacidad logística, no existía la aviación, que yo creo que muchos escuchamos, hace poco se cumplían 15 años del Plan Colombia, 15 años, y creo que el Plan Colombia cambió esa balanza hacia favor de la fuerza pública, porque el Plan Colombia lo que trajo fue una capacidad en la aviación. Nosotros en MeToo no contábamos en ese momento con un apoyo, puesto que los aviones no tenían la capacidad para llegar y regresarse, porque no existía un aeropuerto donde pudieran llegar a abastecerse, desembarcar la tropa y nuevamente regresar. No había esa capacidad. Entonces por eso fue un hecho muy triste, donde prácticamente la fuerza pública ingresó a los 3 días a la población, 3 días después. ¿Cuántos eran ustedes en MeToo? Nosotros éramos 61 policías. ¿Cómo fue ese secuestro? Digamos, yo sé de esas historias que uno oye del secuestro, las historias de los mismos contratistas. Todo el mundo cuenta su historia, que estaban encadenados, de los malos tratos. Pero más allá de estos malos tratos, ¿cómo era esa cotidianidad en el secuestro? Bueno, ahí ya empieza el otro capítulo pues de ese infierno, porque es que el infierno del secuestro se dividió en muchos capítulos. Yo creo que igual que la Divina Comedia de Dante, ¿no? Existen varios pisos, y en ese momento nos sacan del búnker y nos llevan hacia un punto, y ya ahí es donde por primera vez tenemos contacto directo con el grueso de la guerrilla, con todos los comandantes. Estaba alias Romaña, estaba alias Cadete, estaba, bueno, muchísimos de los que hoy en día están negociando en La Habana, y tuvimos contacto y bueno, creíamos que nos iban a fusilar en ese momento. No lo hicieron porque iba a iniciar un proceso de paz con Pastrana. En diciembre se iniciaba ese proceso de paz y necesitaban, entre comillas, prisioneros de guerra o secuestrados para intercambiar por guerrilleros en las cárceles. Entonces por eso nos perdonan la vida. Y esa primera noche, pues imagínense, empezó pues la incertidumbre de 10 años, porque todos los días eran inciertos. Esa primera noche nos amarran y empieza ya la otra cara de esa toma guerrillera. ¿En dónde estuvo usted? Nosotros estuvimos como en 5 departamentos, estuvimos en todo el sur de Colombia. Nosotros con los compañeros molestábamos, y en ese momento había propaganda, hemos oído en radio que decía: "Vive Colombia, viaja por ella". Entonces a nosotros nos tocó viajar, pero a pie por Colombia, por 5 departamentos. 5 departamentos: Vaupés, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta
y parte del Amazonas, seis departamentos. ¿Cómo? Usted me preguntaba, bueno, pero ¿cómo sabía? Si sabía dónde estaba, ¿por qué no se voló? Por Dios, si miran un mapa, el departamento del Guainía, pues selva 100%. ¿Cómo identificábamos los departamentos? Pues a quienes nos gustaba la geografía, a quienes habíamos leído a Castro Caicedo, todos sus libros, él hace unas descripciones de cada segmento de la selva como por departamento, entonces lográbamos identificar que el río Inírida tenía cierta geografía, que el río Apoporis con sus raudales, cachiveras, que el río Baupés por su color y porque no hay pescado, que el río Guaviare porque era rico en pescado, y empieza uno a armar el rompecabezas. Obviamente no fue en el primer día, sino fue con el pasar de los años. ¿Ustedes pasaban por caseríos? No, nunca. Pasábamos por caseríos, por comunidades indígenas, pero nunca ingresábamos, era por río, simplemente veíamos las comunidades indígenas de lejos, pues cuando nos llevaban en las lanchas. Muchos de sus compañeros trataron de volarse. ¿Usted trató de volarse? Sí, lo intenté 2, 3 veces. De hecho, antes que se diera la operación Jaque, nos íbamos a volar 8 días antes. Hoy en día, pues yo profeso la religión católica y siempre me encomendaba a Dios y le decía, muéstrame el camino antes de tomar una decisión. Y yo creo que ese día no logramos volarnos porque venía la operación Jaque. Nos hubiéramos volado, seguramente no hubiésemos sido 15 los que hubiesen liberado el ejército, sino se hubiera dañado todo el tema de la operación Jaque. Y de otras historias más de posibles, entre comillas, intentos de fuga. ¿Qué enfermedades tenía usted en esa época, en ese momento? ¿Le dio leishmaniasis? ¿Le dio todas las enfermedades? Yo creo que es inevitable vivir en esa selva y no sufrir de paludismo. En el caso particular, tuve alrededor de 4 malarias o paludismos. Pues yo diría que eso es el equivalente al Zika o al chikungunya. Y peor porque en ese momento la guerrilla no nos proporcionaba los medicamentos. Para ellos pues eso era normal y no nos proporcionaba los medicamentos. Tanto así que en algún momento yo había tenido contacto con los indígenas. Y de hecho en el secuestro hubo algunos indígenas con nosotros secuestrados. Ellos los liberan a los 2 años y medio. Y recordaba que algún indígena decía que la cura para el paludismo era el cabo de hacha. Cabo de hacha es, su palabra lo dice, el cabo de hacha. Es un árbol con el que lo cortan y hacen el cabo del hacha. Seguramente quienes vienen del campo conocen qué es el cabo de hacha. Las cáscaras de ese árbol curan el paludismo. Yo estaba con un paludismo, ya llevaba casi 15 días, ya me estaba muriendo porque recuerdo tanto que me dio una embolia, creo que se llama la palabra técnica, se me alcanzó a torcer la cara de la fiebre. Entonces yo en el desespero le dije a un comandante guerrillero, le dije, tráigame cabo de hacha. Y efectivamente me tomé el cabo de hacha y al día siguiente amanecí bien. Se me pasaron las fiebres, todo. Pero le pedí más cabo de hacha y me volví a tomar el equivalente a unos 2 vasos y medio me había tomado el día anterior, y al día siguiente me volví a tomar 2 vasos y medio de cabo de hacha y casi me mata el cabo de hacha. Se me fue la mano, pero era algo empírico de causa y efecto, mirando a ver cómo me curaba, y efectivamente no me volvió a dar paludismo. Eso fue 6 años antes de mi secuestro, de mi liberación. No me volvió a dar el paludismo. O sea que es efectivo el cabo de hacha. Pues por si acaso se encuentra por si acaso alguien se va para la selva a hacer reportaje en la Amazonía. Yo quiero preguntarle, cuando uno hablaba de la guerrilla en esa época, todavía aún ahora, pero ya creo que menos, cuando uno hablaba de la guerrilla, esto era una entidad amorfa, eran los malos, eran unas personas pues que más o menos eran pues el diablo, pues todos eran malos. Y usted tiene la oportunidad de conocerlos y de ver que son seres humanos, unos con unos sentimientos, otros con otros. ¿Cómo es esa relación suya con los comandantes, con los guerrilleros rasos, con sus carceleros? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, allí prácticamente hay una relación de enemigo.
O sea, ellos están en guerra. O sea, aquí el tema es que nosotros no entendemos en qué cuento están ellos, pero ellos siempre, en los 10 años, siempre hablaron de guerra. Ellos están en guerra contra el Estado. Y cuando se habla de guerra, todo vale. Y ellos no conocen de normas internacionales ni conocen de los protocolos de Ginebra. Y son personas, pues llevando la palabra muy corta, son personas muy malas. Son personas que seguramente por su adoctrinamiento, la vida para ellos pierde un sentido relevante. Yo recuerdo que había un libro que se llamaba La Madre, de Gorky, lo que es de Gorky, y en ese libro, es un libro sobre la revolución, y en ese libro yo creo que refleja el sentir de lo que es ser un guerrillero, que si hay que matar al hermano, lo tienen que matar. Entonces, cuando una persona parte de esas bases para la construcción de la construcción de un Estado, pues imagínense en lo que estamos. Por eso hay una incoherencia en el discurso político y en el actuar de la guerrilla. Yo siempre creo que la guerrilla no puede exigir moral, y cuando hablo de moral es la reivindicación de las causas sociales, porque es que eso en el discurso es muy bonito, eso en el discurso es perfecto, pero la guerrilla no puede exigir moral y ética desnuda en la mitad de un parque, y yo creo que eso le pasó a las FARC. El discurso es una cosa y el actuar es una cosa muy diferente, y ahí es donde viene la discusión en este momento de cómo reintegrarlos a la sociedad cuando han generado una cantidad de actos que se desbordaron de todo pensamiento y de todo fin, y una cantidad de actos que no tienen justificación. Pues el secuestro es tal vez uno de los más abominables, pero ahora hablemos entonces de la Operación Jaque. Cuénteme, ¿cómo vio usted? Porque los que vimos el video también se los recomiendo, hay una cantidad de videos de la Operación Jaque en YouTube, incluso el cómo se hizo, el detrás de cámaras, que es interesantísimo. Y hay un documental de Nat Geo también. El documental de Nat Geo es muy es bueno. más completo. Pero cuénteme, usted que estaba del otro lado, que no sabía qué estaba pasando, le piden que se ponga una camiseta blanca y usted dice que no. Nosotros, con la guerrilla todo es incierto, por eso la guerrilla yo creo que nunca muestra las cartas reales, por eso estos procesos de negociación con ellos son tan difíciles, porque es que es un tema de actuar, de vivir y de pensar de la guerrilla. Es que yo tuve la oportunidad de hablar con Simón Trinidad, con Mauricio, una cantidad de miembros del secretariado, y ellos en el discurso son perfectos, o sea, perfecto el tema de las causas sociales, pero nunca muestran la realidad de lo que es. Bueno, ¿será que sí es coherente con mi forma de actuar, o será que porque ellos allá internamente, ¿por qué hago este preámbulo? Porque ellos critican mucho la oligarquía, que a la burguesía, pero allá la guerrilla había una pequeña burguesía, o sea, el comandante tenía Ferro Montblanc, reloj Rolex, las botas del guerrillero eran botas americanas. Entonces también había una distinción de clases, de las famosas clases de lo que yo hablo. Entonces hay una incoherencia, por eso uno a veces no se debe dejar llevar, porque uno cuando es joven uno es apasionado y uno se deja llevar por esos zapatos, porque escuchaba a algunos estudiantes aquí. Yo creo que Ricardo era como muy coherente con lo que les decía, porque cuando uno joven es apasionado, pero es que eso es juventud, esa es la juventud y eso es lo bonito de los jóvenes, que sean apasionados, pero no coman entero. La Operación Jaque llega en un momento, yo creería que el país la necesitaba. ¿Usted con quién estaba Yo secuestrado? en ese momento estaba en ese grupo, bueno, es que son 10 años, y lo voy a resumir. A nosotros nos dividen por grupos, 5 grupos. El grupo mío era el grupo quinto, y en ese grupo éramos 15, que son los que nos liberan. Estaba Ingrid Betancourt, estaban los 3 norteamericanos, estaba algunos miembros del ejército, el teniente Malagón, que no sé si ustedes recuerdan la Operación Jaque, que dijo, somos del glorioso ejército, que además quedó como... No, yo cada vez que veo eso se me escurren las lágrimas. Y bueno, y estábamos
Pero perdón que le interrumpa, pero ustedes eran 3 grupos de secuestrados que juntaron que en un solo sitio, ¿no? Nos juntan, sí, nos reúnen. Esos 3 grupos estábamos en el frente primero. La guerrilla opera por frentes. En el frente primero, a los 3 grupos nos dividen, pero nos juntan. En muchos desplazamientos nos dividían, pero nos juntaban. Entonces, en ese momento nos reúnen y es cuando se da la operación Jaque. No sabíamos qué iba a pasar. La guerrilla nunca dice nada. Simplemente nos dicen alisten o escriban pruebas de supervivencia y nos empiezan a dar mucha comida. La guerrilla siempre o sea, lo que no nos comíamos en un año nos lo daban en 3 días. O sea, era una cosa así exagerada porque pues, ¿cuál era la base alimenticia pues nuestra? Arroz, pasta, arroz, lenteja, arroz, frijol, arroz, pasta. Entonces, al día siguiente era arroz, frijol, arroz, pasta, arroz, lenteja, al día siguiente, y se combinaba. Pero cuando iban a suceder, que iban a sacar un videoplan de supervivencia, mataban una vaca, nos traían la carne que no nos habían dado en 6 meses, el pan que no nos habíamos comido en un año, porque creían que nos iban a engordar en 2 días. Para no salir así como tan demacrados, como salió Ingrid, pues. Entonces, nosotros ¿Les dieron pollo? Ese día les dieron pollo. Claro, nos dieron pollo, enlatados, o sea, una cosa loca. Nos dieron ropa. Resultados, creíamos que nos iban a sacar unas pruebas de supervivencia, que nos iban a hacer un video. Y era una forma como entre comillas de manipular, pues como de manipularnos como para que no habláramos tan fuerte. Resultado, se dio la operación Jaque. Nosotros estábamos sobre el río Inírida, en una zona de Tomanchipán, en una casa, una casa donde algunos años había funcionado un cultivo de coca o un laboratorio de coca. La FARC no trafica. Estábamos en una casa que era un laboratorio en ese momento. Eran las 12 del día tal vez, cuando escuchamos unos helicópteros. Cuando nosotros escuchábamos los helicópteros nos alegraba mucho, pero también nos causaba mucha... como que nos asustábamos, porque en anteriores oportunidades ya nos habían bombardeado campamentos del ejército, pues haciendo operaciones, y pues era la alegría. En el caso particular yo me alegraba muchísimo. Yo decía, es la oportunidad de vivir y terminar esta angustia. Yo siempre, y lo digo, y tal vez mis compañeros me van a colgar, pero yo siempre estuve de acuerdo con el rescate. Porque ¿Con el rescate armado? Con el rescate armado. Porque era una opción, pero era una opción de vida o de muerte. O sea, ahí es más un 70-80% que se juega uno de muerte y un 30% de vida. Pues así se murió Gilberto Echeverry. Todos murieron así, o sea, porque la guerrilla pone a un guerrillero para que mate a un secuestrado. O sea, en eso ellos sí son muy bien organizados. Entonces es muy difícil sobrevivir. Bueno, pues en el caso de mi general Mendieta se salvó porque hubo sorpresa. O sea, sí han habido casos exitosos. Y en ese momento, pues cuando escuchamos los helicópteros y estábamos encadenados, porque siempre nos encadenaban, en ese momento pues hubo confusión y la guerrilla estaba tranquila. Entonces nos dice, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, la guerrilla, cuando empieza un helicóptero, los 2 helicópteros a sobrevolar, y la guerrilla nos saca de la casa y nos hace pasar el río en unas canoas. Es el río Inírida, pues es un río de unos 150 metros de ancho, de pronto hasta más, y llegamos al otro lado del río, pero no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros en ese momento empezamos, bueno, ¿qué pasó? Nos van a llevar para Venezuela, para Ecuador, etcétera, etcétera, pero no sabíamos absolutamente nada. Y efectivamente aterriza un helicóptero y empieza a desenvolverse la operación Jaque. Creíamos que era una misión humanitaria. Y lo más cómico del caso es que ninguno se quería subir. No solo Malagón protestó. Lo que pasa es que lo de los otros compañeros no salió porque utilizamos palabras fuertes. Ninguno se quería esposar, ninguno se quería, estaban todos rebeldes. No queríamos, porque creíamos que nos iban allá para Venezuela y otro show y todos estábamos, no subimos. O sea, fue un momento, una cosa impresionante. O sea, yo no sé qué hubiera pasado. Dios es grande
y en ese momento yo estaba con los 3 norteamericanos, que de hecho teníamos una muy buena amistad, o la tenemos, y entonces Kit decía, subámonos, no hay otra opción, de pronto nos mejoran, o no sé. Y entonces, pues sí, subámonos, ¿cierto? Le dije yo, y el otro americano, y yo fui el primero que me subí al helicóptero. Sí, subámonos, pero los 3 me mandaron adelante. O sea, es una cosa curiosa, yo me fui adelante. Y efectivamente me subí al helicóptero y sentí muchísimo miedo. Yo creo que sentí miedo el día de la toma y ese día. No sé por qué ese día sentí mucho miedo, tal vez porque me di cuenta que algo no andaba bien, que la cosa no era como parecía, y se dio la operación Jaque. Ya nos subimos nosotros, los 3 americanos, ya se empiezan a subir los otros compañeros y ya viene ese momento tan especial para el país, diría yo. Llegamos a Catán y pues yo estaba esperando a mi familia, pero mi familia desafortunadamente no pudo llegar a Bogotá porque en ese momento o en ese día anterior hubo un temblor en la vía llano, entonces la vía había quedado bloqueada. O sea, mis padres fueron los únicos que no llegaron ese primer día, o sea, quedé con esa tristeza ahí esperando, pero entonces me llamaban. Mi papá en ese momento pues tenía problemas de corazón, o sea, el secuestro genera una cantidad de daños hacia las familias, es una cosa, aquí siempre se habla de la víctima, pero alrededor de la víctima las familias quedan destruidas. Y yo creo que a esas familias en algún momento hay que hacerles una reparación, porque son las que menos, casi que con las que menos se cuenta. Y entonces mi mayor, hoy en día coronel, me dice, Rodríguez, es que lo llama su familia, conteste el teléfono, y me pasó un iPhone en ese momento, nunca se me olvida el iPhone, me pasó el celular, yo lo cogí y lo cogí al revés, y yo era, aló, pues claro, lo había cogido al revés. Yo nunca había tenido un iPhone en mis manos en 10 años, y él con esa delicadeza, que es un tipo muy diplomático, me dice, no, Rodríguez, espérate, y me lo volteó con una delicadeza y me lo acomodó. Y yo, claro, yo inmediatamente me di cuenta, exploré y dije, no, esta vaina hay que cogerla de otra manera. Y ahí empecé a hacer mi carrera o mis primeros pinitos en el encuentro con la tecnología, que no fue fácil, pero lo difícil fue haber estado secuestrado. Usted me habló ahora de una cosa muy hermosa que es sobre las familias. Muchas personas muchos secuestrados regresan a sus casas y sus familias ya no están. Se han muerto sus papás, sus mamás, han pasado cosas muy trágicas en su vida, sus esposas se han ido. ¿Cómo fue ese regreso a ver a sus papás? ¿Cómo fue la primera vez que los vio? Y usted afortunadamente tiene a sus papás vivos. ¿Cómo fue esa vuelta? Yo por fortuna tengo a mis papás vivos. Mi papá tiene 90 años. Pues cuando a mí me secuestran, mi papá tenía en ese momento unos 73, sí, más o menos. Mi papá es un hombre conservado, pues las imágenes que tenía de antes de mi secuestro. Manejaba su carro. Al día siguiente, cuando me liberan, pues, ya les conté por qué no pudieron llegar esa noche mis padres. Para mí fue muy duro ver a mi papá ya un anciano. O sea, eso fue un cambio impresionante. A mí eso, yo creo que de las cosas duras de mi libertad fue haber visto a mi papá ya un viejo, haberlo visto anciano. Mi papá no podía caminar. Él no volvió a caminar, él no volvió a manejar. Y yo creería que la mejor curación para él fue que me hubieran liberado. Él, después de mi liberación, a los 3 meses estaba manejando otra vez. Volvió a manejar, volvió a caminar. En mi pueblo, porque es un pueblo chiquito, no sé, de pronto hay algún paisano aquí acá cireño. ¿No? ¿No lo hay? En mi pueblo todos decían que ojalá me liberen pronto para que yo pueda enterrar a mi papá. O sea, él estaba muy mal y por fortuna ya van más de 7 años y medio que lo he podido tener cerca y está con vida. Obviamente un poco decaído por sus años, pero está vivo. Eso fue lo duro. Ver sobrinos ya hombres. Yo recuerdo que a Catán llegó un sobrino mío y me abrazaba y me decía, tío, tío. Me llegó una sobrina ya, una mujer, pues
cuando yo estaba en libertad tendría 7 años, 9 años, y cuando llego, pues ya era una mujer. Y me abrazaba y me decía, tío, entonces, ¿quién es usted? No, yo soy, claro, ¿quién es usted? Y así me tocó porque yo no conocía a mis sobrinos. Y aquí es donde viene algo muy bonito de la radio, del periodismo. Nosotros, en el caso particular, pues no vimos crecer a nuestros sobrinos, pero sí los oímos crecer. O sea, era una cosa impresionante. Yo creo que esa frase la dio Alan alguna vez que entrevistaron sobre su hijo. Él dijo, yo no pude ver a mi hijo durante esos 7 años y medio, pero sí lo pude escuchar crecer. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Yo pude oír envejecer a mi mamá, oír envejecer a mi papá. Y yo creo que la profesión que ustedes ejercen es algo maravilloso. Y de hecho, ustedes, creería yo, que van a ser esos profesionales del posconflicto. De uno de los tantos posconflictos del país. Y es aquí donde ustedes tienen que empezar a cambiar ese imaginario colectivo de la violencia en Colombia. O sea, tienen que empezar a construir un imaginario colectivo, pero de paz, no de violencia, porque es que, y tú lo sabes como periodista, es que hace 5 años atrás todo era violencia. O sea, entonces hay que empezar a construir un nuevo periodismo basado en ese posconflicto. Esperaría yo que aquí están nuestros futuros comunicadores sociales. Ojalá que les toque una época más fácil. Más fácil, de la que seguramente. nos tocó a nosotros. Teniente, hablemos entonces, ahora que usted toca el tema, hablemos de la paz. ¿Qué diferencia ve en esa paz que la guerrilla decía, mejor dicho, en esos diálogos de antes y estos diálogos de ahora? Bueno, yo creo que en este momento sí hay como una sincronización. La guerrilla habla de negociación, el gobierno habla de negociación. Y yo creo que se han firmado unos acuerdos que en el momento de San Vicente no se firmó ningún acuerdo, o ninguno de esos 100 puntos creo que tenían, o cada punto lo dividían como en 100, o sea, esa vaina era impensable hacer la paz en los próximos 100 años, de acuerdo a como lo planteaba la FARC. O sea, la FARC en ese momento estaba, como dijo García Márquez, pues mamando gallo, era fortaleciéndose militarmente, etcétera, etcétera. En este momento creería yo que puede terminar en la firma de un acuerdo final con esta guerrilla, ¿no? A mí me impresiona que yo he hecho entrevistas últimamente a personas que no están de acuerdo, que no son partidarias del proceso de paz y no han sido de ninguna manera pues ni víctimas de un secuestro, ni han perdido a ningún familiar, sino que simplemente no están de acuerdo con un proceso de paz. Usted que ha sido víctima de un secuestro a las FARC, ¿usted es capaz de perdonar y olvidar y estar de acuerdo con un proceso de paz? Yo creo que el perdón es como muy personal y muy individual desde lo espiritual. Y ese tema del perdón pues lo hace cada quien allá en su duelo. Yo creo que más que perdonar, yo dejé a un lado pues esos odios, porque es que uno estar secuestrado eso genera un odio y una sed, entre comillas, de venganza, porque es que la naturaleza del ser humano pues también está basada en algo de violencia, ¿no? Alguna parte. Pero yo creería que a veces es más fácil desarmar a un militar. No sé quién escribe es un libro que leí en algún momento en la universidad, tal vez algún docente lo decía, es más fácil desarmar a un militar que desarmar a un civil. Porque cuando uno no ha vivido el conflicto, cuando uno no ha estado allá al sol y al agua, en el monte, pues eso es muy bonito, que pedir que haya continuidad en un conflicto, viendo uno DirecTV o viajando a Miami cada 2 meses. Eso es muy fácil pedir que la guerra continúe. Entonces a veces es un tema más de percepción y de persuadir a aquellas personas, y en esto yo creo que el gobierno, el Estado ha estado en mora de hacer una pedagogía a nivel nacional, pero tiene que ser algo masivo, de preparar a la ciudadanía o a la población para ese perdón, que ese sí tiene que ser un perdón político, que es ese perdón de la sociedad hacia las FARC, que no va a ser fácil. Y yo creo que en ese momento está en mora, pero también es cierto que las FARC, yo creo que el primer paso que se da cuando hay un proceso de negociación es ponerse uno en los zapatos del otro.
de la víctima, pero la FARC yo creo que nunca lo ha hecho. La FARC siempre, y a mí eso como que, pues yo los conozco muy bien, no quiero expresar, eso sería ya más en un recinto como más privado, pero yo creo que la FARC en eso ha sido muy ofensiva con una gran población de colombianos, cuando ellos no reconocen, aunque ya dieron el primer paso, reconocieron Bojaya, pero lo reconocen ahí como a regañadientes, entonces no muestran esa sinceridad. Entonces así es muy complicado de que haya un apoyo colectivo a esa negociación. Yo creo que ahí radica la falta de apoyo, porque si en este momento hacemos una votación aquí internamente, no sé, yo creo que más del 50, me arriesgaría a decir que no apoya el proceso de paz, estoy casi que seguro, pero por lo mismo, porque no ha habido una pedagogía, o sea, y esa pedagogía hay que hacer. Pero intentemos. ¿Quiénes de ustedes apoyan el proceso de paz? ¿Lo apoyan, el proceso de paz? Hay mayoría que no lo apoya. Pero es una cosa muy compleja. A mí me ponen a votar en este momento, yo voto en contra. O sea, pero obviamente mi deber ser y mi deber moral es otro. Yo creo que la paz se tiene que negociar, o sea, es la única manera, no hay otra opción. Claro, la metodología no es la más acorde, o sea, no es la más acorde, pero es por la misma arrogancia de las FARC, que no quieren reconocer. Mire lo que pasó ayer, lo que decía Ricardo Espina, lo del abogado de la FARC que viene, y eso es, o sea, eso no contribuye nada a un apoyo hacia la paz, así va a ser muy difícil. Entonces yo creo que la paz o el posconflicto es una transición y es una gran oportunidad de construir un país mejor. O sea, yo no quisiera que mis hijos a futuro vivieran un secuestro. O sea, yo creería que por eso hay que apoyar el proceso de paz desde esa lógica. Hablando de hijos, usted volvió a la libertad a ver a sus papás vivos y a realizar sueños. ¿Qué sueños realizó? Ahí lo veo con una mujer muy bonita. Es mi sueño americano. ¿Qué sueños realizó? Bueno, yo una vez salí de cautiverio, yo creo que he podido realizar más del 70% de lo que planeé en ese momento. Uno de mis sueños era poder viajar, poder estudiar, poder, como todo, tener mi carro, tener mi casa, tener una familia, y creo que ya este año pues voy a empezar a construir ya ese nuevo paso. Este año me caso. Y pues al comienzo lo decía, yo pude hacer mi sueño americano en Estados Unidos, y mi sueño americano es Diana, quien va a ser mi esposa. Yo a ella la conocí allá, ella compartió conmigo cerca de 2 años y medio. Yo estuve en Fort Benning, eso es un fuerte donde funciona lo que alguna vez fue la Escuela de las Américas. Yo estuve en ese centro docente dando clases sobre diferentes temas del conflicto en Colombia. Yo diría que he realizado casi todos los sueños, y aparte de eso yo soy muy ambicioso. O sea, yo ya cumplí una cantidad de sueños y ya tengo una maleta aquí afuera que me espera para seguir cumpliéndolos. Yo creo que no va a parar, y eso también es hereditario. Yo creo que mi papá, a pesar de que tiene sus 90 años, él todavía sueña y todavía hace negocios y todavía hace cosas. O sea, es imparable, y yo creo que yo no he parado. Si yo hubiese salido a quedarme como víctima, estaría en este momento limoneándole al Estado y pidiéndole a todo el mundo una reparación. Yo en ese momento salí y empecé a hacer mi vida y voy para adelante, y bueno, no sé hasta dónde pueda llegar. Pues ojalá quede muy lejos, teniente. Muchas gracias. No, yo quiero aprovechar y de nuevo dar las gracias a Uniminuto por hacer posible todo esto que me parece súper interesante, y muchas gracias al teniente y Alejandro y Andrés por estar aquí, por hacer posible todo esto que la verdad es que nos ha enseñado mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno. Mi nombre es David Vega, estudiante de Comunicación Social, segundo semestre.
Ahorita, en cuanto a lo que hablaba del proceso de paz y el postconflicto, tengo una pregunta. A modo personal, ¿cuál cree que es el precio? ¿Cuál cree que es el precio que Colombia tendrá que pagar por la paz, tanto bueno como malo? Yo a veces hablo me encanta hablar con la gente, pues, no del común, sino personas pues que no tengan nada que ver con el gobierno. Entonces, lo que yo siempre recibo de las personas son críticas, y eso está bien, y críticas, entonces yo siempre les digo, bueno, pero entonces, ¿qué hacer? Esa es mi gran pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo? Porque es que criticar es lo más fácil que hay, o sea, eso... Y yo creo que eso le ha pasado mucho a la izquierda en el mundo. Yo no sé, tal vez me estoy metiendo ya en terrenos muy políticos, pero yo creo que la izquierda a veces es muy buena en criticar, pero muy mala en gobernar. Y eso ya está comprobado casi que científicamente. No lo digo por cosas particulares, pero es la realidad, es que criticar, eso es lo mejor. Pero yo creo que obviamente la paz tiene unos costos. La paz tiene unos costos, pero yo diría que más que costos son unas concesiones. Y esas concesiones pues es lo que se está negociando. Y pues esas concesiones pues seguramente tienen unos límites y que no se pueden desbordar de unos mínimos exigidos. Y yo creo que a partir de esos mínimos exigidos que está haciendo la negociación. Ahora bien, ¿cuál es el costo de la paz? Yo creería que es más bajo que el costo para la guerra. Yo en eso sí estoy convencido, es que el costo, estoy seguro que es mucho menor que el de la guerra o de la intensidad que se vivió en Colombia en lo referente al conflicto. Obviamente, ¿cuál es el costo que tenemos que asumir? Y esto hablo ya de población civil. Ver a un grupo terrorista, guerrillero, armado, revolucionario, etcétera, a futuro haciendo política o ocupando cargos de elección popular o ocupando cargos en la administración pública. Yo creía que ese es el costo que nos toca asumir a nosotros, pero también es cierto que ese costo también lo podemos facturar. ¿Y en qué momento se factura? En el momento que hayan elecciones, ahí es donde tiene que venir, yo siempre creo que el castigo real, que es el castigo en lo político, ahí es donde la sociedad tiene que no olvidar, porque va a ser un hecho. Si la sociedad no lo hace, listo, hubo una aceptación y el costo lo asumimos, pero si queremos pasar esa cuenta de cobro es ahí en ese momento donde les vamos a decir, qué pena, les hicimos la concesión de conformar una nueva sociedad, pero en lo político no los queremos. Y ahí es donde vamos a pasar esa factura o ese costo que estamos dando en este momento. No sé si me entendieron. Sí, muy buenas tardes. Dentro de lo que usted estaba comentando, yo pensaría que habría que matizar un poco la situación en términos del conflicto y lo que es el proceso de paz, porque el proceso de paz no es simplemente que la población le pida perdón o que le den perdón a las FARC, sino que aquí tenemos que entrar a mirar que el perdón es un perdón entre todos los grupos armados. Hay víctimas de los paramilitares, hay víctimas del ejército, y en términos de definir el terrorismo, creo que teníamos que mirarlo de una manera mucho más amplia. Los comunicadores deben saber, por ejemplo, que en términos de comunicación, por ejemplo, cuando las FARC disparan son asesinos, cuando el ejército dispara de baja. Ese tipo de cosas se llaman eufemismos. Pero yo pienso que en ese sentido, precisamente para que haya paz, tiene que haber una mirada que no sea sesgada ni desde el odio a ningún lado. Y la reparación de víctimas debe ser general en términos de todo lo que se ha visto en el país. Los falsos positivos creo que son una de las atrocidades que ha cometido el Estado contra gente inocente. Y eso lo nombran de una manera muy particular, pero yo pienso que hay que matizar esto en términos de que la gente vea las cosas de una manera más equilibrada. Bueno, es un tema ahí, pues obviamente muy profundo, pero lo que la sociedad ve
una gran parte de la sociedad ve, es por decirlo, lo de falsos positivos, pues casi que hablar de una política de Estado, pues también sería como muy cruel con el mismo Estado y con nuestro Estado, o sea, porque yo pertenezco a la fuerza pública y aparte de eso, pues soy docente en un centro de instrucción y yo creería que nadie va a preparar a alguien para ir a cometer esas atrocidades. Entonces, cuando habla de una política como de Estado, como que es como una tildar, pues obviamente sí se cometieron unos abusos, hay un grupo, y creería yo que todos están respondiendo, y se descubrió. Pero en esta parte, pues el tema es que el Estado pues es la legalidad. Entonces, por eso es que casi siempre, y esto no solo en Colombia, yo creo que esto es en todo el mundo, o sea, siempre las fuerzas ilegales se les da un trato diferente, entre comillas, en la parte de los calificativos. Entonces, es muy complicado ir a equiparar a la fuerza pública en el manejo de los términos, y lo mismo lo hace la FARC por lo menos no habla de entrega de armas. Entonces habla de una, yo no sé, dejación, creo que es la palabra, dejación, pero no habla de entrega. Entonces también ahí juegan una cantidad de palabras que la FARC también maneja. Y es muy complicado, es que la única manera de uno poder entender es estar allá al otro lado también. Yo personalmente, desde que me liberaron, yo siempre creí que la salida a esa parte del conflicto, porque la FARC es un episodio, era a través de una negociación y por fortuna se dio. Pero obviamente, vuelvo e insisto, yo creo que a través del Estado, y en esto yo creo que a veces es muy injusto, porque sí se habla, pero yo creo que el Estado tiene condenas, tiene grandes indemnizaciones en contra o a favor, perdón, de las víctimas que se han hecho a través de funcionarios del Estado. Hay unas indemnizaciones millonarias. El presidente cada rato tiene que salir a pedir perdón por X masacre, y creo que desde el Estado sí se está reconociendo. Y aquí es donde viene el tema de la balanza. ¿Y la FARC qué ha hecho? ¿La FARC qué ha hecho? Si lo que ha hecho es decir, no, yo soy víctima y no reconozco, los militares no estuvieron secuestrados, los militares no los torturamos, porque la lógica de ellos es muy complicada. Damos paso a una última pregunta en la parte de atrás del auditorio. Muy buenas tardes. Pues darle las gracias por haber venido. Queda cordialmente invitado para una próxima, esperemos que así sea. Pues tengo como una pequeña inquietud, porque es que el ser humano no tiene por qué negociar la paz, su libertad. Lo que tiene que negociar es una guerra. Pues primero que todo, ¿cómo imagina usted un futuro en paz en un país que toda la vida vive en guerra? O por lo menos la gente que está viva, quienes estamos vivos. Entonces, tocará ir a otro país a ver que tenga paz, porque, o sea, ¿cómo le crea uno a las FARC? ¿Cómo le crea uno a las AUC? Cada gobernante, cada presidente llega y negocia con un grupo armado, pues todos son malos. ¿Por qué no hacen un proceso de paz universal, estándar, y no negociar con el que es más fuerte de turno? O sea, nosotros los civiles no tenemos absolutamente nada que ver, y negocian con las AUC, negociar con la guerrilla, el otro año será con el ELN. O sea, este país, ¿cuándo tendrá paz? Usted que es una víctima directa del conflicto. Muchas gracias. Lo que más quisiéramos es que haya un solo acuerdo, pero pues yo creo que eso es lo que se está tratando ahora con el ELN. Sin vislumbrando un poco, yo creería que el ELN está a puertas de también entrar a ese paquete de negociación, además porque es un momento histórico. Por eso están en un paro armado a partir de mañana. Pero yo creería que pues el ideal sí es que haya un solo proceso de paz y que articule a todos estos grupos armados. Pero también es cierto, yo hoy lo venía discutiendo con alguien, nuestra sociedad ha sido muy tolerante. Yo lo insisto, hace algunos años, hace poco, 2, 3 años, el número de policías muertos por el conflicto eran 500 policías al año. Las cifras, 400, 500, 600 policías. Hablo de lo que conozco. Si le sumamos al ejército,
si le sumamos a las víctimas civiles, estamos hablando de una cantidad vergonzosa. Y mi pregunta siempre fue, aún estando secuestrado, yo decía, ¿dónde está esa sociedad civil que no se levanta y protesta al unísono desde Leticia hasta la punta pues de La Guajira, protestando en contra de estos grupos ilegales? ¿Dónde está esa sociedad? ¿Dónde están los que critican? ¿Dónde están todas esas personas que no han salido a protestar en masa? Solo lo hubo, creo que fue el 5 de febrero, cuando el no más, que masivamente la sociedad marchó a nivel país y a nivel internacional, y ese mensaje fue claro para las FARC. No queremos más secuestro, porque en ese momento se marchó, fue por el secuestro. Y en ese momento se le dijo a la FARC, no queremos más violencia, pero iba más enfocado, creo que hacia el secuestro. Y en ese momento la FARC empezó a cambiar. O sea, si a esto no se le mete sociedad, es muy difícil. Los helenos mataron hace poco no sé cuántos soldados. ¿Quién ha salido a protestar a nuestros soldados? ¿Quién ha salido a llorarlos aparte de sus familias? Nadie, porque es que desde aquí, desde la burbuja o desde esa otra realidad que vivimos, pues nos importa un bledo lo que pase. Pero cuando nos toque, ahí sí vamos a pegar el lamento. Yo quiero terminar diciéndoles que ustedes, como periodistas, como estudiantes de comunicación social, ustedes van a cumplir o necesitan cumplir una misión súper importante en este país, una cosa fundamental. Ustedes deben ser el nexo de la sociedad civil, ustedes tienen el poder para que la sociedad civil entienda, para que vean las cosas, para que abran los ojos. La sociedad civil, para todo, ustedes pueden convocar a la sociedad civil y ser ese medio de unión que necesitamos. Pero no se pueden quedar callados, usen ese fuego que estaban haciendo ahora, usen todas sus críticas, toda la rabia que tienen, todas las frustraciones que tienen y todas las esperanzas, porque ustedes de verdad son los que pueden ayudar a construir un país aquí. Muchas gracias.